Bueno, muy buenos días a todas las personas. Ay, buenos días, siempre digo hola o buenas. Bueno, la cosa es que hoy estamos grabando en la mañana. Entonces, para que sepan por qué estoy diciendo buenos días. Estamos en Soy Podcast y estamos muy felices porque este es el primer episodio de nuestra temporada número 4. Y vamos a hablar de un tema muy lindo que inspira, digamos, a muchísimas personas. Hoy vamos a hablar sobre la maternidad y el crecimiento personal. Voy a ponerlos en contexto. Primero, porque la temporada 4 inicia justo en la semana donde celebramos el Día de la Madre. Y lo otro es que conversando con Ariela, que es nuestra invitada de hoy, en las diferentes ocasiones en que he tenido la oportunidad de conversar con Ari, cuando habla de su maternidad, ¿verdad? Cuando habla de su hija Amy, ella se le ilumina el rostro y, o sea, habla con muchísima emoción y felicidad de ese proceso. Y hace poco que estuvimos juntas compartiendo un almuerzo, igual me estaba contando anécdotas sobre Amy, toda la cosa, y se me encendió el foco y le dije, mira, ¿no te gustaría ir a conversar con nosotras sobre esto? Hacer podcast y aquí la tenemos. Así que, Ari, bienvenida a este espacio y gracias por estar con nosotras. Hola chiquillas, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación porque de verdad estábamos conversando normal de lo que a mí me hace feliz y siempre lo que a uno le gusta, uno siempre lo está compartiendo y yo amo ser mamá, amo a mi hija y en esa ocasión estábamos hablando como dos amigas, dos compañeras de trabajo y cuando llegó la invitación así fue como, es de verdad. Y bueno, aquí estamos ya. Sí, muchísimas gracias por estar acá. De verdad, la pasión con la que hablas sobre tu maternidad, sobre esta parte de tu vida, creo que ilumina, o sea, ilumina y tienes muchos aprendizajes. Ari es psicóloga, ella es psicóloga y trabaja en diferentes instituciones y viendo diferentes ramas de la psicología, también haciendo diferentes trabajos. Así que fue muy interesante escucharla porque me contó tanto anécdotas que uno dice, ah, mira, qué bonito. Y anécdotas donde yo dije, ah, qué desafiante, ¿verdad? Pero aún así, ahorita le voy a pedir que cuente esa anécdota que me llenó mucho. Aún así, Ari, a pesar de que ella fue mamá a sus 18 años, su crecimiento personal no se detuvo, digamos. Ella vino y me contó algo muy interesante sobre Amy, que Amy le decía que ella no se imaginaba una mamá que no trabajara, ¿verdad? Y que no saliera de casa a trabajar. Y a mí me pareció muy interesante esto por la admiración que puede generar una mamá que trabaja, que lleva el sustento a su casa, ¿verdad? Y toda la cosa, en una adolescente de 14 años. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Ujú. Antes de empezar, es muy importante que Ari se Perdón. presente, Ay, que sí. Ari se presente, que nos cuente Perdón, sobre sí. Ari. Ya Adri nos Es hizo la una pequeña madrugada, es la introducción. madrugada. Sí, sí. Ya Adri nos hizo una pequeña introducción. Importante contarle a todos los chiquillos y chiquillas que escuchan nuestro podcast. Esta va a ser el primero de una pequeña miniserie que vamos a tener honrando a nuestras mamás, ¿verdad? Y Ari es la que abre con este tema que va a ser demasiado lindo. Y siempre, Ari, nos gusta como que las personas que invitamos a nuestro podcast se presenten como no solo la parte profesional, que ya sabemos, ya Ari nos adelantó un poco de la parte profesional, igual contándola, pero mucho de vos como persona, ¿verdad? ¿Quién es Ari? ¿Qué le gusta a Ari? Y para que la gente pueda también conocer un poquito más de quién es esta persona que hoy nos va a contar una anécdota y una historia de vida que definitivamente puede inspirar a muchas personas. Bueno, como bien lo decía, mi nombre es Ariela Hernández. Me gusta que me digan Ari, soy psicóloga, me desempeño en diferentes áreas. Eh, Fui adolescente madre y en lo personal soy una persona súper familiar. Mi hija, mi hermano, mi mamá, ellos son todo para mí. Mi tiempo libre, mi tiempo de calidad, pese a que trabajo bastante, lo disfruto con mi familia. Disfrutamos a la iglesia juntos, después ir a comer, todos los planes. Mi tiempo libre siempre están ellos y no es como una obligación, es que es un disfrute. Eh, Somos un complemento, soy un complemento para la familia. Quizás no soy la que está más presente en cuestión de tiempo, pero saben que siempre, siempre estoy para ellos.
mi abuelita, mis tíos, mi familia es como muy unida, pese a que no estamos viéndonos todo el tiempo, pero siempre tenemos ese apoyo. En cuanto a la amistad, soy esa amiga que tal vez tarda un poquito en contestar el mensaje, pero que si usted me pone como es urgente o necesito hablar con usted, cualquier cosa pasa a segundo plano para eso. Igual como mamá, muchas veces o Amy ha aprendido, ¿verdad? Y que probablemente no puedo estar siempre que ella me llame, pero de hecho tenemos una clave y cuando ella me manda esa clave, yo la veo en el reloj y yo sé que tengo que suspender lo que sea porque hay prioridad. Siempre trato de dejar eso súper claro. Para mí el trabajo es muy importante, pero lo familiar y espiritual sobrepasan. Claro, definitivamente. Y habla mucho de esta conexión que tenés con la gente, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver también con la carrera que desempeñas, ¿verdad? De que son personas que se vinculan mucho con la gente, les importa mucho lo que la gente está pasando y obviamente eso también traspasa, ¿verdad? Como las relaciones que tenés familiares y demás. E incluso ahí, mi plan nunca fue ser psicóloga. Eso nunca, ¿De nunca estuvo en verdad? mis planes, ¿Y cómo nunca. llegó ahí? De hecho, yo salí a los 17 años del colegio, quedé embarazada, nadie lo sabía, estaba en el proceso de admisión a las universidades. Por la condición económica de mi familia, tenía que ir a una universidad estatal sí o sí, tenía que ser una universidad pública. Mi sueño siempre era como ser doctora o alguna cosa así con medicina y con la salud, pero nunca estuve en mis planes salud mental. Yo nunca llevé psicología en la escuela, nunca llevé psicología en el colegio, eh, nunca fui atendida por un psicólogo, entonces, o sea, era un área que yo totalmente desconocía. Yo me di cuenta que estaba embarazada, ya había ganado la prueba de admisión de la UCR y con el puntaje que tenía que elegir una carrera y comencé a hacer a averiguar y esa carrera, o sea, me quedaba más fácil viajar a sede Caribe. Y en sede Caribe no daban medicina, no daban enfermería, no daban microbiología, no daban nada de eso. Entonces, lo más cercano a lo que yo quería hacer era psicología. Entonces, por eso yo digo que incluso Amy me ayudó a elegir la carrera, porque lo hice pensando en Amy, porque si me decían, es que si va a San José, ahí son muchas personas, tal vez no podemos como colaborarle tanto y así. En cambio, en sede Caribe se convirtieron como en una familia. Qué bueno y qué increíble porque sí, ya ahí, desde ahí, y ya que vamos a tocar el tema del crecimiento personal, desde ahí tu bebé, ¿verdad? Influyó muchísimo en todo, porque ya no era solo tomar una decisión por vos, sino una decisión por ambas. Y qué duro, contanos cómo fue ese proceso y empecemos por ahí, cómo fue ese proceso de recibir la noticia de que ibas a ser mamá, probablemente en un tiempo en el que no estabas planeando ser mamá. Yo tenía mi pareja, ¿verdad? Mi novio desde los 15 años, este, saliendo del colegio. La graduación fue en diciembre, ya en enero, finales de enero, yo ya sabía que estaba embarazada. Guardamos eso, él en todo momento me apoyó, los dos estábamos súper asustados, pero él siempre me dijo como no importa lo que pase, yo la voy a ayudar y sabemos que las cosas no van a estar fáciles, pero vamos a estar. Entonces, eso me hizo sentir a mí mucho alivio, pero venía la otra parte, porque ya de hecho vivíamos largo, ya no estábamos cerca, ya él seguía viviendo en Siquirres y yo ya me había ido a vivir para a Guásimo con mi familia. Entonces, ya como que la relación también estaba pasando un cambio y probablemente si no hubiera estado yo embarazada, por la distancia ya no hubiéramos continuado el noviazgo. Entonces estaba como eso. eh, Quedaba la parte difícil que tenía que yo decirle a mi familia que estaba embarazada. Mi familia tenía, mi familia tenía toda la esperanza puesta en mí. Ari siempre era la que salía bien, Ari era la que nunca se portaba mal, Ari era, ¿verdad? Y ahora salir con esa noticia
eso era terrible. Incluso cuando dije que tenía novio, eso fue todo un caos, ¿verdad? Y no hablo tanto de mi mamá y mi papá, sino de los tíos y las otras personas. Y ahora decir que Ari estaba embarazada, ¿cómo yo iba a decir eso si yo tenía miedo? En mis planes tampoco estaba como ser mamá. Yo decía, bueno, en algún momento si Dios quiere, pero ya después de que yo tenga mis cosas y que yo viaje por el mundo y que todo eso, resulta que quedé embarazada y no tenía, por mi cuenta, no tenía nada. Entonces le comenté, ya mi papá y mi mamá estaban divorciados para ese momento, estaban pasando como ese proceso. Entonces le comenté a mi mamá lloró, me dijo que no era lo que ella esperaba, pero que sin embargo yo iba a tener todo el apoyo de ella, que eso no quería decir que yo tenía que irme de la casa, ni que tenía que irme a vivir con el muchacho, que ella siempre iba a ser mi mamá, pero que yo tenía que ser responsable porque ese bebé iba a ser mi hijo, que ella iba a hacer el papel de abuela y de mi mamá. Entonces, que yo tenía que aprender a ser mamá y que ella iba a estar ahí para ayudarme, pero que ella iba a continuar, ¿verdad? O sea, y esa parte yo le agradecí porque desde ese momento yo me hice cargo, porque yo decir, y esto es algo que Amy sabe súper bien, yo decir como que es que yo la amé desde el primer momento que yo supe que estaba embarazada, me ilusioné, eso es mentira. Eso es mentira. Yo tenía mucho susto, yo hacía mucha oración y le decía a Dios que si yo no iba a poder estar bien con mi hija, con mi hijo, que él tomara la mejor decisión, que yo estaba muy asustada. Este, entonces, incluso pasaron muchas ideas por mi mente, porque yo estaba muy, muy asustada. Esas ideas era como esa cuestión de que estoy enfrentando todo esto. El papá de la bebé está largo, yo sé que tengo el apoyo, pero no es lo mismo, todo recae siempre sobre la mujer y me sentía también mal porque tenía como esas ideas ahí, este, eh, un poco distorsionadas, pero eran producto del miedo que yo tenía. Todavía no tuve mayor cambio físico, a mí no me dieron náuseas, o sea, yo no presenté nada, nada de eso. Yo era súper delgada, entonces tampoco la gente se daba cuenta. Ya hice el proceso de admisión en la universidad. De hecho, mi mamá me dijo, ¿por qué está cambiando así como de repente? Ahora no quiere ir a sede central y ahora, y yo, mami, es que ya no me llama tanto la atención después de que me aceptaron o en ese mismo momento, digamos que yo dije, voy a ir a sede Caribe, fue cuando le conté a mi mamá, ¿verdad? Y pasó todo esto, entonces ya ella comprendió mejor. Yo pensé tanto en la economía porque yo tenía que sostenerme con la beca y los alquileres en San José no iban a ser parecidos a lo que usted paga de alquiler en Limón. Claro. El transporte no iba a ser parecido. Limón todavía lo conocía un poco más. San José yo no lo conocía como para yo decir, voy a andar en bus y me muevo por aquí, me muevo por allá. Yo no lo sabía. Entonces sí tuve que hacer ahí como todo mi plan estratégico de cómo iba a resolver eso. Este, ya cuando la familia se enteró, fue todo un caos. Es eso como de que nadie decía como nada delante mío, pero todo el mundo hablaba a mis espaldas y eso me dolía y me dolía porque a mi mamá le dolía mucho, porque todo recaía en que es que ella no le enseñó bien, es que ella tal cosa. Y yo tenía todas las herramientas, yo tenía todo, o sea, nunca fue culpa de mi mamá, nunca fue culpa de nadie. Decírselo a mi papá después fue complicado porque la situación ya no estaba bien. No quería decírselo por teléfono, pero en eso que estaba en el proceso de divorcio, ¿verdad? Muchos hombres piensan que el separarse de la pareja también es divorciarse de los hijos. Y mi papá lastimosamente pensaba eso. Ya él tenía otra pareja, entonces la relación no estaba muy bien, era algo que yo no se lo quería decir a él por teléfono. Entonces a mi papá se lo dije ya cuando a mí se me notaba,
como a los 3 meses y medio, que fue que tuve la oportunidad de verlo. En ese momento él me apoyó, pero él seguía ayudándome económicamente, pero un mes después todo cambió, dijo que eso no era lo que él me había enseñado. Entonces ahí se me vino el mundo, ¿verdad? Y la cuestión de la doble moral, porque yo quería decirle un montón de cosas, pero siempre estaba con que respeta a su papá, pero él lo que me había estado enseñando en ese momento era dejar a la familia, abandonarlos, porque él no hizo las cosas bien. Entonces era el montón de cosas que yo tenía para decirle, pero no podía decirle porque no podía decepcionar doblemente a la familia, ¿verdad? Eh, Tuve el apoyo de mis tíos, los hermanos de él, que eh, de hecho uno llegó y me dijo que gracias a Dios que podía ser mamá, que había muchas personas que lo deseaban y no podían, y que yo siempre decía que en algún momento, entonces que ese momento había llegado, que eso no tenía que ser limitante, que si eso me limitaba era porque yo lo permitía, que yo tenía que ser valiente por mí, por mi hija, y que en lo que pudiera él me iba a colaborar. Y así fue. Él fue el que me llevó ya cuando me aceptaron a la universidad, teníamos que ir a buscar el departamento y todo. Eh, Mi tío trabajaba, creo que en ese momento, en una planta piñera, salía súper tarde y él en la noche agarró el carro de él, llevamos todas mis cosas, en el carro no cabía absolutamente nada más, llevó a mi mamá también y fueron y me instalaron este, en la casita que habíamos alquilado junto con otros compañeros. Y fue muy bonito porque recuerdo que incluso cuando ellos se fueron, cada uno me dejó como un poquitito de dinero que yo sabía que era como con mucho esfuerzo. Y en ningún momento me sentí sola, pero sí sabía que había muchas otras personas que me juzgaban y como les digo, no me afectaba por mí, me afectaba por mi mamá, me afectaba mucho por mi hermano. Él no sabía, siempre hemos sido muy unidos y él no sabía cómo reaccionar ante eso. No me decía mucho, pero tampoco era necesario. Yo sentía que lo había como decepcionado porque estábamos pasando el proceso del divorcio de mis padres juntos. Entonces él sintió como que ya Ari está en otro proceso y me dejó solo a mí también. Entonces eso me dolía muchísimo. Eh, Eso hizo que yo no permitiera que mucha gente se acercara a mi embarazo. Por ejemplo, como la típica caricia que hacen como en el estómago, que, ay, el bebé, yo no permitía que muchas personas hicieran eso. Desde ahí yo comencé a proteger a Amy. Ahorita no sé si fue bueno o malo, pero desde ahí yo decía, no, es que si están hablando mal, yo no quiero, o yo sentía que la única persona que en ese momento tenía un amor real hacia mi hija era yo. Entonces, desde ahí puse como una barrera, no era repugnante, no contestaba mal, pero tampoco lo permitía, no daba como ese espacio sino que yo decía, no, yo tengo que estar tranquila, yo tengo que estar en paz, eh, mi hija es mía y yo a ella siempre le hablaba. Eso es curioso porque hasta la actualidad siempre somos como así. Ella dice, mami, es que usted habla sola, pero y yo le cuento a ella que desde el embarazo yo llegaba y le decía, ay, mi amor, hoy tenemos una clase muy aburrida, pórtese bien. Entonces era como que no se moviera tanto y todo eso. Le decía, tenemos que caminar bastante. Entonces, hágase livianita, o sea, cosas así como que yo siempre conversaba con ella, siempre hacía oración por ella, este, todo, o sea, siempre. Fue súper curioso también porque una vez fui de visita a la abuela y ahí me topé, fui de visita donde mi madrina. En ese proceso de también yo aceptar mi embarazo, ¿verdad? Y aislarme de las personas. Y ahí conocí un doctor, el doctor Ugalde. Él estudió imágenes médicas y yo sin saberlo era vecino de mi madrina. Y yo le comenté, ¿verdad? Que estaba embarazada y que estaba de ahí
triste como por eso. Él me dijo que eso iba a ser un gran cambio en mi vida y que no, a veces uno encontraba apoyo de gente externa y yo no sabía él en qué trabajaba. Ya cuando me dijo que él estudió imágenes médicas y que hacía ultrasonidos, él fue el que me regaló todos los ultrasonidos, todos. Yo les puedo decir que mes a mes él me hacía los ultrasonidos y el primer mes porque me dijo, ya usted se hizo un ultrasonido para ver que el bebé esté bien colocado, o sea, en la bolsita donde tiene que estar. Y yo le dije, no, o sea, ni siquiera he dicho nada, ni siquiera tengo miedo, o sea, son poquitas personas las que lo saben. Entonces él me hizo el ultrasonido y ese es el que guardo, porque él le puso, hola mami, soy tu bebé. Y yo en ese momento lo veía y yo asustada y yo no sabía si emocionarme o si llorar de la felicidad o llorar de la tristeza. Era un sentimiento inexplicable, pero lo que sobraba era miedo, lo que sobraba era miedo. Eh, ya después, conforme fuimos ahí aceptando la noticia, él hablaba con mucho cariño, decía, queremos verla, muévase, ya este mes usted comienza a moverse para que mamita lo sienta. Y me decía, mamita, háblale. Y yo no era capaz, yo en ese momento no era capaz. Y me sentía peor, me sentía mala madre. Y yo, pero es que si yo no le puedo hablar, ¿cómo voy a...? Estamos hablando de eso de los 2 meses. Y ya después de ahí yo dije, no, tengo que comenzar a hablarle. Y hasta la fecha ninguna de las dos dejamos de hablar, pero eso fue como el inicio, dar la noticia, eh, personas que decían como, es que ya sobraba personas que dijeran, ya se arruinó el futuro, o tan bonito futuro que tenía y ya lo echó a Ujú, perder. Esas palabras me dolían un montón, pero, y fue de esas palabras que agarré el coraje y yo dije, no, a mí no se me arruinó nada y vamos a demostrar que no. Entonces, creo que de ahí viene también mi desarrollo profesional, que yo dije, no, yo tengo que darle estabilidad a mi hija. Y siempre le digo a ella, yo estudié por usted, porque no sé si le hubiera puesto tanto empeño a mis estudios si no la hubiera tenido a usted. Tenía claro que tenía que estudiar, pero no sé si de verdad lo hubiera hecho en el tiempo que lo logré, si no la tuviera ella. Qué rajado porque, Ari, bueno, ujú, perdón, Adri. No, lo que iba a decir es cómo influye, o sea, a pesar de todas las personas que tenías alrededor que podían decirte cosas, ¿verdad? Que podían hacerte sentir mal, que hacían sentir mal a tu mamá. Siento que tal vez la actitud de tu mamá para con vos y lo que te dijo es como muy clave, Ujú, porque está ese amor maternal de yo voy a estar con vos, ¿verdad? A pesar de, y que yo creo que eso es demasiado. La vez pasada Adri y yo ujú, hablábamos sobre esto de cómo el amor de las mamás es demasiado impresionante. No vamos a decir que todas, porque verdad, hay ujú, excepciones, pero por lo general uno ve ese amor de mamá de te equivocaste, pero yo no te voy a dejar, o sea, yo voy a estar con vos. Y cómo esta ujú, parte de responsabilizarte a vos fue tan clave de decir, sí, yo voy a estar con vos, pero yo voy a ser la abuela. Vos sos la mamá, vas a ser la responsable de ese bebé. Y te escucho, ¿verdad? A partir de ese momento, cómo eso te impulsó muchísimo. Creo que influyó muchísimo, ¿verdad? Porque vos decís, estudié por ella, porque tenía esa responsabilidad. Sentí la responsabilidad de cuidarla de las personas que no estaban diciendo cosas correctas respecto a ella. O sea, como que ujú. toda esa conciencia de sí, es que es mía y yo tengo que cuidarla y yo tengo que ¿verdad? Velar por ella y demás, me habla todas esas acciones que hiciste durante todo ese tiempo y hasta ahora, de que asumo que también, obviamente, cómo esa responsabilidad o conciencia de la responsabilidad te llevó a eso, ¿verdad? Yo quiero resaltar de lo que Ari ha contado, esos ángeles, entre comillas, que Dios ha venido poniendo en tu camino, digamos, desde la noticia, ¿verdad? Personas que tal vez podían no brindar un servicio, digamos, podían ujú, no mostrarse interesados en Amy y en vos, y cómo sí, cómo esa luz llega, ¿verdad? A pesar, o sea, ahora dijiste algo que a mí me tocó el corazón y era como lo que sobraba era miedo, ¿verdad? O sea, lo que me sobraba era el miedo. Y cómo lo fuiste desafiando hasta el día de hoy. Y quería hacerte la pregunta de cómo fue la vida de Ari y de Amy
en la universidad? Porque tuviste que ir a la universidad embarazada, ¿verdad? O sea, me imagino que en el momento en que Amy nació y todo, tuviste que hacer una pausa, luego retomar las clases, o sea, pero ¿cómo fue la aventura o la vida de Amy y de Ari en la universidad? Verás que sin duda fue rodeada de ángeles, de personas que no tenían por qué colaborarme, de personas que no les pedía yo la colaboración y sin embargo llegaban, sin embargo llegaban. Eh, bueno, llegué a la universidad, ¿verdad? En la universidad tenían el programa de residencias, sin embargo yo sabía que yo no podía estar en residencias cuando mi hija naciera. Entonces, la orientadora, yo le expliqué la situación, la orientadora me dijo que tenía un grupo de muchachas que querían alquilar y que tenían ahí el lugar, pero que era grande, muy espacioso y que de un precio elevado, entonces que estaban buscando más. Entonces ella desde el inicio me hizo el contacto. Entonces, y la universidad también tenía algo que era entrega de activos. Entonces usted se ponía de acuerdo con unas 4 personas a alquilar y eso solo lo hacen en sedes en sede Caribe. Entonces, la universidad les entregaban lavadora, cocina, refrigeradora, eh, camas y si no, colchones. Entonces, eh, ellos daban como todo el menaje básico para la casa. Nosotros nos pusimos de acuerdo, nos dieron eso, entonces ahí pudimos estar por lo menos la primera etapa de mi embarazo. Ya entré a psicología, hay una directora de, de la carrera, Jenny González, que la amo, la admiro, o sea, siempre fue como mi ejemplo a seguir también. Y en ese momento ella nos hablaba tan maternal que decía, esto es su primera etapa en la universidad y todo, pero tienen, ya aquí ya van a comenzar a ser adultos, ya ustedes son adultos, tienen que hacerse dependientes, ya ustedes van a desarrollar el pensamiento crítico. Nos decía todo eso y todavía nadie sabía que yo estaba embarazada. Ya no lo podía ocultar y para mí decírselo a ella era como volver a decírselo a mi mamá. A pesar de que teníamos poquito tiempo, era como volver, porque ella me hizo sentir así como tan calurosa, decía, yo sé que ustedes son nuevos a mí y supongo que a todos, porque ella lo decía en general, pero yo lo tomé para mí. Entonces, si necesitan algo, el que no conoce Limón y necesita algo, me puede llamar, me puede escribir, o sea, ella sí estaba siempre. De hecho, a la actualidad mi mamá todavía le agradece. Eh, no fui capaz de decírselo porque acaba de afrontar, decírselo a toda mi familia y ahora decírselo a otra persona que estaba siendo significante para mí en ese momento. Entonces ella tenía un asistente y yo le dije al asistente, vea, es que yo estoy embarazada y voy a tener que pedir permisos o voy a ausentarme porque tengo que ir a controles y así. ¿Usted cree que le puede decir a Jenny? Es que me da como vergüencilla decírselo. Y recuerdo que ella llegó y me dijo como, ay, felicidades, y se puso tan contenta. Y me dice, no, no, la profe va a estar pero feliz y lo que usted necesita, aquí vamos a estar. Y yo, salió mejor de lo que pensé. Pensé que me iba a decir, ¿cómo? ¿Por qué embarazada? Ay, pero y a su edad y comenzando la U. Pero todo fue, ya luego la profe Jenny, como a los 8 días, porque ellos no se vieron así como, se lo dije un fin de semana, eh, no sé cuántos días después, creo que 8, la profe me fue a buscar y me dijo que ya ella sabía y que me felicitaba muchísimo, que disfrutara mi maternidad, que ya iba a hacer todo lo posible para que yo me sintiera a gusto. Y así fue, ya mis compañeros se fueron enterando, entonces ya desde siempre salíamos a la soda a comer y había unas largas filas y tal vez había un compañero adelante y me decía, venga, yo le doy mi campo. Y yo no lo pedía. Y yo a veces decía, no, pero es que yo puedo. Yo todavía ni siquiera sentía ningún cambio todavía en mi cuerpo, digamos. Y yo, no, yo puedo. Ya no alzaba tantas cosas pesadas porque la mayoría me ayudaban mucho y como les digo, más bien en ese momento como de que, porque yo ya estaba como, es mío, yo tengo que poder sola, yo todo, entonces a veces me sentía incómoda de aceptar la ayuda. Este, vivía con mis compañeras, en ese momento recuerdo que solamente habían dado una cama y los demás eran colchones, la universidad, entonces
la cama se la iba a dejar obviamente la que hizo todo el negocio y la que llegó primero ahí a la casa y todo el asunto. Entonces hicieron una votación para ver quién tenía que dejarse la cama. Y entonces, ya en eso, una compañera que sabía que yo estaba embarazada, entonces llega y dice, no, es que la cama tiene que ser para Ari. Ella es la que está embarazada. Y todos así como, ¿usted está embarazada? Sí, bueno, se acaba votación, es para usted la cama. Entonces, La salvó también. sí, o sea, me salvó, pero estamos hablando de que en ese momento para mí era incómodo recibir como esos privilegios. Entonces, ¿verdad? Este, partiendo desde ahí, ya después todo el primer semestre pasó normal. Amy se suponía que ya iban a hacer en el segundo semestre a finales. Entonces, los profesores, de verdad que Jenny siempre, siempre, siempre procuró que todo saliera súper bien. Entonces, Jenny habló con los profesores y les dijo, ok, los últimos meses o Amy está para nacer. Bueno, todavía no sabíamos el nombre. Yo no me decidía con el nombre. Entonces decía, Ari va a tener el bebé, la bebé la va a tener a final de semestre. Entonces necesito que adecúen todo para que ella pueda estar tranquila. Entonces, háganle todos los trabajos, todos los exámenes, todas las evaluaciones, todo. Ella está dispuesta a hacerlo en los primeros meses. Entonces, de verdad, nos estábamos adecuando para eso. Pero resulta que Amy no nació con 9 meses. Amy nació con 7 meses y medio y no fue nada planeado, o sea, yo no tenía ninguna situación de riesgo. Les mandé un mensaje, chiquillos, yo creo que ya van a nacer. ¿Cómo? Usted está vacilando, o sea, si se acaba de despedir y yo diciéndoles y yo, ay chiquillos, pero por favor ayúdenme a elegir el nombre, es que yo no tengo ni idea y me gusta este y qué tal. Entonces ellos mandaban los significados y Amy es amada por todos, eso significa. Entonces, Qué bonito. ellos me dijeron que ese era el nombre que teníamos que ponerle porque estaba dentro de los que yo me gustaban. Entonces sí, recuerdo que ellos me dijeron, es que es todo. Y ellos me cuentan que el profesor suspendió la clase en ese momento para elegir el nombre de Amy, digamos. Ay, No, qué no me chiva, puedo todos imaginar, involucrados. no me puedo imaginar cómo fue la situación, ¿verdad? Porque no estuve, pero ellos decían, Ari, es que nos dieron chance para elegirlo. Y ya después la votación era cómo se escribía. Si escribían Amy, si le ponían en la Y, a ver cómo y cómo se veía bonito y cómo tal cosa. Entonces, así fue como salió el nombre de Amy con el significado de amados por todos. Y ya ahí comencé yo mi labor de parto, que pese a lo que hablan de los hospitales públicos y todo, mi atención simplemente fue genial. Mejor no me la puedo imaginar. Eh, Recuerdo que yo me sentía bien antes de la cuarentena y yo dije que yo iba a regresar a la U. Ya para eso regresar era Amy y yo. Amy me acompañó a absolutamente todas las clases de la U, todas, todas, todas. Recuerdo que había un profesor que una vez llegó y dijo, bueno, Amy está en el proceso, porque en ese momento nosotros no vimos como secuelas de que ella naciera prematura, aparte de que le costaba como succionar porque no tenía la fuerza y todo eso, ¿verdad? Pero resulta que en el área motriz sí tenía muchas dificultades, después que las fuimos notando ya con los meses, le costaba gatear. No era una cuestión de que ella no lo intentara, le costaba, como que no tenía la fuercita todavía. Entonces había muchas cosas. En el hospital le dieron estimulación temprana, pero también me mandaban a hacerle ciertos ejercicios a ella y decía, cada vez que usted pueda, cada vez, pero yo llevaba el bloque completo en la universidad, entonces yo estaba siempre en la universidad, siempre, siempre, siempre. Los profesores estaban enterados de eso porque Jenny siempre les decía como, les puedo ofrecer tal curso de tal carrera, pero tenemos una bebé de tantos meses y la bebé es parte del grupo. Wow. No la pueden excluir. Y recuerdo que una vez ella me dijo, yo les digo a los profesores, si aceptan con esa condición, bueno, y si no, buscamos otro. Entonces, ya ellos llegaban, ya sabían, el director de la universidad también, él se acercó y me dijo
que lo que yo necesitara, que podía contar con él, que, que tenía que ser responsable, obviamente, ¿verdad? Con todo, pero que la universidad estaba para ayudarme, que el afán era que terminara la carrera. Entonces, ese profesor una vez llegó y dijo, bueno, Amy tiene que aprender a gatear. Entonces, vamos a hacer los pupitres a un lado y vamos a recibir la clase en el piso. Entonces, habían limpiado súper bien y recibimos la clase en el piso para que Amy ahí intentara gatear y todo el asunto. Cuando yo hacía los exámenes, los profesores la alzaban, si era eso de que ellos la alzaban, o si una compañera terminaba antes, entonces ella me ayudaba. Y Amy siempre estuvo acostumbrada en el coche. Ah, Amy tenía coches en las aulas, yo ni siquiera me lo llevaba, yo tenía un coche para estar en mi casa y tenía un coche para la universidad, porque si no, en el bus no podía estar jalando el coche, ¿verdad? Y todo eso. Entonces sí tenía un coche ahí en las aulas que se quedaba en cualquier aula. Entonces imagínense que no era nada más los del grupo de psicología, sino los de turismo sabían que ese coche era de Amy. Qué raro Eh, porque todos estaban muy metidos, ¿verdad? En el todos, proceso. todos estaban como en ese mismo proceso. Los de Naval en ese tiempo, recuerdo que el profesor de Naval venía de España, entonces él decía que eso no era común y él siempre le llevaba chocolatinas a Amy, ya Amy estando más grande, ¿verdad? Pero siempre era como que chocolatinas, es que todos estaban involucrados. Amy siempre para Navidad, desde vida estudiantil, desde todo, o sea, cuestiones personales, llegaban y me decían, Ari, ¿dónde está Amy? O traiga a Amy, porque le daban regalos, o sea, ellos compraban como para los sobrinos de ellos y los nietos, y Amy tenía el regalo, y no era una cuestión de que tal vez pasaran o compartieran mucho tiempo con Amy, sino que ellos decían, es que es parte de la universidad. Entonces, este, ya, de hecho yo molesto porque siempre ya habían personas que no sabían quién era Ari. Usted preguntaba a Ariela y no sabían. Usted decía la mamá de Amy. Entonces, siempre era como la mamá de Amy, la mamá de Amy, y eso me hacía sentir orgullosa y súper querida, ¿verdad? Porque para mí lo más importante era que quisieran a mi hija. Recuerdo una vez, siempre hay un profesor estricto que tenía una fama de que las exposiciones tenían que ser súper perfectas y yo tenía tanto miedo de fallarle porque aparte no iba tan bien, ¿verdad? En esa. Entonces, cuando eran así, yo llevaba a mi mamá. Entonces, mi mamá, ella pedía permiso en el trabajo sin goce salarial y ella iba a cuidarme a Amy ahí en la U, porque mi mamá nada más llegaba a la U, me la cuidaba y se devolvía. Era como para que yo hiciera el examen tranquila o para que yo hiciera la exposición tranquila o el trabajo. Y eso no siempre pasaba, era en casos extremos. Esa vez mi mamá no pudo ir y como no todos nos presentábamos a la misma vez, tenía una muy buena amiga, Gillet. Entonces ella llegaba y me decía, no se preocupe, yo le cuido a Amy y ella cuidaba a Amy con mucho amor. Entonces yo estaba exponiendo y en eso Amy se puso a llorar y ella salió del aula a tranquilizarla y Amy seguía llorando. Amy no tomaba chupón en ese momento. Entonces el profesor, recuerdo que suspendió o sea, paró así la clase, se puso de pie y dice, mamita, una pregunta. Y yo sí, ¿verdad? Con todo el miedo del mundo. Y yo sí. Dice, ¿por qué la bebé está llorando? ¿Usted sabe qué es lo que le pasa? Y yo sí, es que tiene hambre. Ok, su prioridad es su hija. Entonces, paremos aquí la exposición. Yo pensé que me iba a dar unos minutos para darle de mamar, ¿verdad? Y entonces llegué y me dice, trae a su hija, la coloca en su pecho y sigue exponiendo. Su hija nunca va a ser un impedimento para usted. Y el que no esté de Wow. acuerdo con eso, es buen momento para sacar cita en psicología, porque eso es un proceso biológico y es necesario. Y entonces, o sea, que esa persona que yo le tenía miedo, ¿verdad? Y tal vez admiración también hiciera eso, a mí me llenó de una fortaleza, este, indescriptible, que son esas pequeñas cosas que pasan que a usted le dejan mucha enseñanza. Y que te Entonces yo ayudan decía, a seguir también de fijo, porque sí, supongo que durante todo el proceso, porque vos lo contás ahora, ¿verdad? Desde mucho, la gratitud con toda esta gente, es increíble cómo un montón de gente dentro de la universidad fue tan importante para vos en el proceso, estuvieron tan empáticos en todo el proceso
y es algo que no todo el mundo puede decir, ¿verdad? Que lo ha tenido. Y por dicha, para vos sí fue así. Y cómo esta gente, lo que decía Adri, ¿verdad? Fueron ángeles que estuvieron para vos, para Amy, y te ayudaron a seguir, porque asumo que también en el proceso no todo siempre fue como color de rosa, ¿verdad? Porque siempre cuando vienen estas cosas, uno hay momentos en los que dice, uy, no, ¿verdad? Ya no puedo más, ya no lo puedo hacer más y demás, pero hoy vos Ariela, a tus X cantidad de años, sos el ejemplo de que no te rendiste, o sea, de que a pesar de todo lo que pasaste, a pesar de que fuiste una mamá muy joven, que había entrado a la universidad pudiendo decir y tomaste ese consejo que te dio en algún momento una persona de que si te limitaba era porque vos lo dejabas, pero no lo dejaste y a hoy sos un testimonio de que de verdad se puede y que de verdad no es una limitante, sino que más bien puede ser la gasolina para el motor de poder decir, yo la voy a proteger, yo voy a hacer todo por ella y eso es como eso. Todo se confabuló o todo te ayudó y Dios todo te lo puso también en el camino para que pudieras seguir a pesar de, pues, y yo quisiera, Ari, tal vez como para ir cerrando, porque es increíble escucharte y escuchar como por todo lo que pasaste y escuchar esos milagros también en medio de tu proceso. Eh, la Ari de los 18 años que tuvo mucho miedo, probablemente no se imaginaba a la Ari y a la Amy que son hoy, ¿verdad? De todo lo que tuvieron que pasar y de todo lo lindo que han podido pasar también, porque más allá de lo difícil, es también la relación y el milagro que han tenido en medio de esto. Entonces, esa Ari de los 18 años, con mucho miedo, no se lo imaginaba, pero si hoy vos pudieras hablarle a esa Ari de 18 años, ¿qué le dirías ahora, después de toda la experiencia y de 14 años de ser mamá de una chica maravillosa? Que todo valió la pena porque fueron noches sin dormir, fueron noches donde también me cuestionaba si estaba siendo buena mamá, porque en mis prácticas profesionales en el hospital también pedía permiso para llevar a mi hija. La doctora que me supervisaba, ella vigilaba de Amy en ese momento. En la universidad hicieron ahí un plan y me dieron una beca para un centro de estimulación para que Amy estuviera medio tiempo también. Ay, qué bueno. Este, Jeffrey Bastos, que fue el odontólogo, me aceptó como asistente para llevarle la agenda y eso implicaba que yo llevaba a Amy ahí, entonces, o sea, fueron muchos, muchos sacrificios, muchas cosas y en ese momento nada más lo hacía con miedo, pero lo hacía, no sabía si iba a valer la pena, pero realmente todo, todo vale la pena. Los pequeños esfuerzos, el disfrutar lo que hacíamos en ese momento. Yo esperaba la beca para llevar a Amy al rompeolas y comprarnos un copo, comprarle un copo a ella. Y hasta la fecha es algo que a nosotros nos gusta. Ya mi condición económica cambió bastante. Podemos ir a diferentes lugares que también los disfrutamos. Pero Amy, Amy, a la edad que tiene, me dice, mami, vamos por un copito y es un copito allá viendo el mar y de verdad que en aquel momento y yo veo las fotos y yo le decía, mi amor, yo jamás iba a pensar que íbamos a cambiar tanto. No ha sido fácil, no, a pesar de que soy psicóloga, no soy una mamá perfecta, he cometido mis errores, los he reconocido, le he pedido disculpas a Amy también porque pasaron muchas cosas. Le agradezco y creo que esto nos hizo unirnos más como familia. En aquel momento que mi hermano sentía como que yo lo había decepcionado, ya con los años, yo llegaba los sábados a mi casa tarde y recuerdo que yo cruzaba el portón y mi hermano se hacía cargo de mi hija y me decía, vaya, duerma. Mi mamá me tenía de mi comida favorita. Entonces esas cosas yo las agradezco. Hasta la fecha no podría ser la mamá que ustedes ven, la que habla con tanto orgullo, si no los tuviera ellos, porque todavía hay cosas que mi hermano las resuelve, que mi hermano está ahí, si llaman que hay que ir a firmar algo al colegio y no es
trascendental que esté la mamá de Amy, va mi hermano, él está autorizado, y él no tiene por qué hacerlo, él lo hace por amor y lo hace desde el ser tío, porque también dicen, es que tal vez Amy sabe quién es el papá y tiene una relación con el papá y él se hace cargo, en la realidad que él puede porque vive largo. Mi hermano hace el papel de tío y Amy así lo entiende. Y yo soy la mamá y tal vez no van a ver en todas las reuniones, que eso era algo que a mí me afectaba. Y yo conversaba con ella y le decía, mi amor, usted necesita que yo esté ahí. Y ella me dijo, no, mami, yo no necesito que usted esté ahí, es que usted siempre está, yo la necesito y yo sé que usted va a estar, yo sé que usted va a estar siempre. Entonces, yo no necesito verla ahí, yo sé que usted siempre está para mí. Siempre estoy colaborando. Llego a la casa y a la hora que llego lo primero que yo hago es, bueno, hola familia, ya llegué y de una vez, ¿dónde está Amy? Voy y saludo a Amy. Eh, Muchas veces Amy duerme conmigo todavía y es como siempre, dormimos desde que ella estaba pequeñita, o sea, en la misma posición. Ella eso lo disfruta mucho. Siempre en mis trabajos ella me dice, ma, y yo puedo ir a conocer. De hecho, aquí en Visión Mundial, yo pedí permiso una vez y yo es que Amy me quiere acompañar al trabajo. Y eso es importante para nosotras. Tal vez otra gente dice, ay, pero ¿cómo va a pedir permiso para traer a la hija? Pero Amy es consciente de lo que yo hago. Y entonces ya ella sabe, es que estoy dando, yo le digo, es que estoy dando taller. Ya ella estuvo en uno de mis talleres, entonces ella sabe que la mamá no puede estar tan pendiente contestando los mensajes. Y por eso hemos desarrollado como ciertas claves, ciertas cosas que ella me dice, ma, perdón, es urgente, o me manda ahí la clave que tenemos, y entonces yo sé que ya eso tengo que parar cualquier cosa porque hay una situación que tengo que resolver como mamá. Entonces, todo vale la pena. El miedo, hasta la fecha lo tengo. Hasta la fecha yo tengo miedo de no ser la mamá que Amy merece. Y creo que ese miedo es lo que a mí me impulsa siempre a ser mejor, a, a exigirme también, me impulsa a también a tener tiempo libre de calidad, porque si no fuera por ella, tal vez estuviera siempre trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y me hubiera descuidado, pero necesito sacar el tiempo para ella, para que ella sepa que la mamá está ahí. Y lo que Adri decía, Amy me dijo, es que yo no me imagino una mamá que hubiera estado siempre, pero entendiendo que todo el proceso, o sea, pasamos la universidad juntas, estuve en el proceso de kinder, pero ya cuando ella comenzó la escuela, yo ya tenía mis trabajos formales. Entonces, siempre fue como un complemento y ella me dice, ma, es que yo no me la imagino. Y tal es el momento que, digamos, que nosotras estábamos juntas en casa y Amy me dice, ma, ¿por qué no salimos a hacer algo, a darnos una vueltita? Porque es que nosotras tenemos que salir y no es un gran gasto, es que tenemos que hacer algo, nos tenemos que planear para hacer algo. Eso es lo que a nosotras nos funciona y así es como nosotros lo disfrutamos. Y tal vez las personas lo ven como mal o algo así. Mi muestra de amor con Amy, bueno, aparte de que todos los días le digo te amo y que le digo que es preciosa y que tiene todas las habilidades del mundo, aunque ella a veces no lo cree y ella me dice, mami, es que usted es mi mamá. Y yo, pero yo soy sincera, es que eso es así. Y creo que Amy no, yo creo que Amy ni siquiera se imagina cuánto yo la admiro a ella. Ujú, Creo que ella no se imagina o no, y tampoco se imagina que a las personas a mi alrededor yo les hablo de Amy siempre porque es lo que yo amo, es mi ujú, tesoro. Entonces, yo creo que ella no tiene como esa claridad o no entiende la magnitud de eso, pero yo sé que ella también lo hace, porque de hecho los compañeros me dicen, es que Amy siempre habla de usted y no la conocíamos, o los docentes me dicen, es que Amy decía que no me preocupa o que no se iba a preocupar porque la mamá iba a resolver. ujú, Entonces, o sea, son esas cosas que la gente me confirma de que Amy tiene claro que la mamá no está en casa, pero que la mamá siempre está para ella. Entonces, este, sí, que qué lindo. todo vale la pena, ¿Y todo cómo vale se la pena. completa el círculo? Porque
si lo vemos así, ¿cómo fue ese círculo de tu mamá estando para vos en el momento, ¿verdad? Justo y tal vez Sí, más retador para vos. sí. Y no estaba cerca del todo porque trabajaba lejos y demás, pero trató de hacer lo que podía desde donde estaba. Y cómo ese círculo se completa ahora también, Amy viendo a su mamá, estando para ella sin necesidad de que esté todo el día, sino como en medio de una mamá que se superó, una mamá que sacó adelante a su hija y salió adelante ella como mujer y como profesional, teniendo una bebé, llevándola a todo lado y cómo esto no la limitó, sino que la hizo ir más allá. Entonces, es admirable, es muy linda la historia tuya, Ari, de verdad, y creo que a mí me deja muchas enseñanzas, una de ellas la importancia de las redes de apoyo también, de cómo es muy importante estar para las personas Ujú, en lo mínimo, lo más pequeño. Vos contabas ahora una chica que dijo, no, la cama para Ari porque es la que está embarazada. O sea, como cosas ujú. tan pequeñas que de verdad influyeron en tu viaje como mamá desde el primer momento y cómo eso es súper importante y también el cómo cada uno de nosotros puede ver la misma situación desde un ángulo distinto y cómo ese ángulo en el que lo quiero ver me puede, ¿verdad? Me puede impulsar o me puede detener. Y vos decís que hasta el día de hoy tenés miedo, pero el miedo te sigue impulsando, no te paraliza. Sí. Y eso se Yo destaca. quiero resaltar de esto. Ari, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu historia que está llena de valentía y una valentía muy profunda y muy genuina que nace con la maternidad, digamos, porque no puedo imaginar lo difícil que pudo haber sido enfrentar el tema del juicio. Ujú. ¿Verdad? Y el aislarte, pero hoy por hoy sos la mujer que sos, una mujer de familia, una mujer muy enfocada en sus objetivos profesionales, que ha crecido, que sigue creciendo, y lo dices cuando estás contando tu historia, yo quiero seguir siendo mejor, ¿verdad? Por mí, por Amy, Amy me ha enseñado, digamos, o la maternidad me ha enseñado este tema de las pausas, ¿verdad? Y que ahora es un tema que se habla mucho para las madres, como vea, deténgase cuando tenga que detener porque mamá es muy importante, porque ahí mamá necesita estar para los hijos y así. Entonces, gracias por compartirlo con nosotros, por toda esa valentía que te caracteriza. De verdad que es admirable. Y mi deseo para que vos y Amy sigan disfrutando de esa relación, justo le contaba a Ari, le decía, yo estoy en una época muy bonita en la relación con mi mamá porque estamos experimentando esto de intercambiar libros. ¿Verdad? De que mami lee un libro y me lo pasa y yo leo uno y se lo pasa. Y antes no había tenido eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos su corazón, por contarnos su historia. Yo sé que Amy va a estar muy feliz de escuchar este episodio, de escucharse, ¿verdad? De escucharte a vos conversando sobre ella y todo esto. Y nada, mi admiración para ambas, tanto para mamá como para hija porque las dos han sido unas mujeres increíbles, valientas y espero que sigan disfrutando de acompañarse del camino y de que la imperfección es parte de esto, los raspones, ¿verdad? El perdón es parte de la aceptación, es parte de... Y qué lindo la realidad y la verdad que tienen ustedes en su relación de madre e hija. Ari, gracias por estar con nosotras, por confiar en nosotras y compartirnos tu historia acá en Soy Podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, resaltar la importancia de validar las emociones, porque eso hay que aprender, eso hay que aprender. Este, una vez le dije a una compañera, ella no es mamá todavía, y en ese momento no lo era tampoco, o sea, no lo es. Y entonces yo chequé y le dije, es que será normal en algún momento querer poner al hijo como en pausa, es que siento que no puedo más. Y ella me decía, sí, Ari, eso es súper normal, súper normal. Y eso me dio gran alivio y ya como 5 minutos después y yo, pero ¿y usted qué va a saber? Y decía, pero ¿qué es lo que usted siente que usted no puede? Y yo le decía, tengo que ir a hacer mis horas estudiante, tengo que ir a hacer las horas por la beca que le dieron a Amy, siento que no puedo. Me mandaron en ese momento a hacer un mural y yo no sabía, seguro por eso es que ahora aquí desarrollé la habilidad de hacer murales. En ese momento no podía y recuerdo que ella llegó, y me dijo, vamos a ir a hacer este mural juntos. Entonces ya no era solo una que no sabía, éramos dos, pero y a ella no le correspondía, pero siempre me apoyó y él me decía, eso es normal, no se sienta mal, eso es ser mamá, yo no sé usted cómo hace. Entonces sí,
Katy Cordero, que hasta la fecha Amy se graduó de sexto y fue una sorpresa porque tienen años de que no se ven y ellos sabían que Amy se iba a graduar y ella se enteró y le mandó un ramo de flores y dice, es que Amy lleva un espacio muy bonito en mi corazón y de hecho mis compañeros todavía me escriben y eso porque a uno de ellos Amy le decía papá, pero no porque lo viera como la figura papá, sino porque andaba ahí con la palabra papá y entonces papá, papá y entonces y ninguno se ofendía, todo el mundo lo vio. Entonces validar esas emociones de verdad, tal vez en ese momento ni siquiera sabía lo importante que era para mí eso o el alivio que me daban a lo que ya ahora como profesional, como mamá lo puedo decir y le agradezco a todas esas personas, les agradezco a ustedes chicas porque de verdad eh, en esta conversación sí me hicieron sentir como en familia y recordar muchas de esas cosas que a veces uno olvida, que ya uno nada más ve como los resultados, pero sí ha tenido que pasar mucho esfuerzo, muchas cosas, Claro. pero sigo diciendo, vale la pena todo. Y de fijo ese vale la pena, va a impulsar a más de una que de fijo durante todo el tiempo de ser mamá, no solo al inicio, muchas mamás creen que ya no pueden más, ¿verdad? Y que están cansadas y que se les van las fuerzas, pero ese vale la pena, recordárselo a muchas mamás que hoy viven alguna situación, de fijo también les puede dar mucha fuerza. Reitero lo que dijo Adri, Ari, gracias, gracias por contarnos. Y a todas las personas que nos escuchan o que nos están viendo, gracias por escucharnos también, gracias por escuchar la historia de Ari. Les esperamos, esta miniserie va a estar 3 martes seguidos, empezamos esta semana con Ari y van a quedar 2 capítulos más también relacionados con la maternidad, que creemos que es un tema que tenemos que celebrar y del que es importante hablar. Y que mujeres que lo viven en su, ¿verdad? En carne propia nos puedan contar su experiencia. Les esperamos en esta temporada que, bueno, empezamos con una miniserie hermosa y vienen temas y cosas muy lindas que tenemos preparadas y diferentes para ustedes durante esta temporada. Así que gracias a ustedes también por acompañarnos, por escucharnos y esperamos que esta temporada la puedan disfrutar tanto como nosotras sabemos que también vamos a disfrutarla. Así que gracias Ari, gracias a la gente y estamos escuchándonos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. bye, chao. Chao.